La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos la gracia sustentadora de Dios. Hoy, responder o reaccionar. La respuesta a nuestra pregunta es: los cristianos, bajo ninguna circunstancia, deberíamos ser incitados a reaccionar. ¿Por qué? Porque eso solo provoca discusiones que no llevan a ningún lado. Y si queremos evitarnos problemas, lo que tenemos que hacer es responder, que no es lo mismo. Reaccionar es dar una respuesta impulsiva sin reflexionar. Responder es detenerse, es observar y elegir el modo de actuar. Muchas veces cuando estamos enojados, nos es muy difícil expresar nuestro sentir porque nos es imposible guardar silencio cuando algo nos molesta. Eso pasa mucho. Por ejemplo, no podemos hacer oídos sordos a palabras ofensivas, cuando esas palabras vienen dirigidas a nuestra contra, porque nuestra carne quiere que nos defendamos y nos mueve a través del enojo, ya sea para hacer o para decir algo que lo único que logra, pues es empeorar la situación. Y ante esas cosas, nosotros no podemos decir que es el enemigo de Dios, porque se trata de nuestro principal contrincante. Y ese principal contrincante que tenemos todos los cristianos es nuestra carne. Porque la carne pugna porque saquemos lo peor de nosotros. Y que, por cierto, creíamos que ya estaba dormido. Muchas veces hemos visto cómo personas pasan de la discusión al insulto. Y cuando ya se cansaron de insultar, a los golpes. Todo a causa del enojo. Y después se tienen que pagar las consecuencias porque se reacciona de forma inapropiada y solo porque el enojo les invadió el corazón. Eso sucede porque se desobedece lo que enseña Proverbios 4, 23 al 25, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardar nuestra mente, o sea, cuidar nuestra mente, que es una forma de referirnos al corazón, es proteger los pensamientos e ideas, todo aquello que se va a anidar en ella. Decía Einstein que podemos permitir que los pájaros aniden, revoloteen sobre nuestra cabeza. Lo que no debemos de permitir es que hagan nido en ella. Así es, nosotros tenemos que proteger qué es lo que le metemos a la mente. No sea que haya malas ideas que vengan y hagan morada en ella. Si nosotros lo hacemos así, entonces es porque estamos plenamente sometidos al Señor. ¿Se acuerdan que ya aprendimos lo que significa Señor? La palabra Señor es darle a Él toda la autoridad, permitir que sea Él quien maneje nuestra vida, quien guía nuestra vida. Ahora, si como cristianos permitimos que nuestro corazón, que nuestra mente, nuestro corazón se llene de basura, pues eso quiere decir que no lo estamos guardando. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues renovar nuestro entendimiento a través de la lectura de la Escritura para mantenernos en comunión con Él y estar siempre apartados de toda malicia, de toda maldad. Eso sería obedecer lo que nos dice Romanos 12:2, que dice: renovaos vuestro entendimiento. Sáquenle todo ese chip que está todo echado a perder, que traen ahí adentro, sáquenselo y cámbiense. Eso es lo que nos está diciendo. Según a los Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Guardar o cuidar nuestro corazón incluye que sometamos a Cristo todo pensamiento impío que venga a nuestra mente, porque nuestra mente es el campo de batalla. Acuérdense que todo inicia con un pensamiento, con una idea. Empezamos a maquinar en ella hasta que lo hacemos realidad. Por eso tenemos que cuidar, someter todo pensamiento impío antes de que haga morada en nuestro corazón, convirtiéndose en acción.
No debemos olvidar que traemos el casco que nos recuerda quiénes somos en Cristo. Por eso les digo, la armadura de Dios la debemos de traer siempre, porque es la que nos va, el casco en este caso nos va a recordar quiénes somos en Cristo y nos va a decir cómo tenemos que actuar. Cuidar nuestro corazón o guardar nuestra mente es ser selectivos en las conversaciones que tenemos con otras personas. Yo sé que cuesta trabajo, sí, sí cuesta mucho trabajo, pero miren, nosotros no necesitamos palabras basura, entiéndanse, chisme, murmuración, malas palabras que contaminan nuestra mente. Nosotros como cristianos necesitamos tener relaciones que nos edifiquen y que nos ayuden a crecer en nuestra fe y, ¿por qué no?, también intelectualmente. Santiago 1, 19 y 20 nos enseña: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí lo que nos está diciendo el texto es que debemos mostrar interés para escuchar. Eso es lo que nos dice oír, porque no es lo mismo oír que escuchar. Por eso yo siempre les he dicho, tenemos que tener conocimiento gramatical, conocimiento ortográfico, de todo, para conocer nosotros el significado y ver los contextos. Porque aquí lo que nos está diciendo, sea pronto para oír. Miren, oír es cuando estamos escuchando, vamos por la calle y oímos que la gente habla. No le ponemos atención, eso es oír. Pero si realmente nos interesa saber lo que está diciendo la persona, le mostramos interés, ponemos atención. Entonces aquí lo que nos está diciendo, hermanos, ustedes tienen que ser prontos para escuchar, tienen que estar atentos. Y con la capacidad que nos da la sabiduría por medio de conocer la palabra, pues poder discernir y comprender lo que llega a nuestros oídos. Y ¿saben para qué? Para saber qué hacer o qué no hacer. Ahora, la parte que considero yo más difícil de cumplir, no sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero yo creo que sí, es ser tardos, ser lentos para hablar. Porque todavía no terminan de decirnos la palabra cuando ya tenemos una respuesta. Pero ¿saben qué? Miren, mantenernos callados cuando nuestra carne nos pide otra cosa es como ir en contra de la naturaleza con que nacimos. Si alguien nos dice, oye, espérate, no, ¿cómo si nosotros estamos muriéndonos por hablar? Efesios 4, 30 al 32 dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Santiago nos apremia a mantenernos con la boca cerrada porque ya somos nuevas criaturas. Y si nos enojamos podemos hablar más de la cuenta, podemos lastimar y ofender. Y sobre todo contristar al Espíritu Santo de Dios, como dice Pablo a los Efesios. Porque hemos olvidado quiénes somos en Cristo y cómo nos debemos de comportar ante cualquier circunstancia. Santiago también nos dice que seamos lentos para airarnos, o sea, para enojarnos. Muchos, como yo, somos un cerillito y nos encendemos a la primera. Pero el pasaje nos enseña que debemos de ser lentos. Eso quiere decir que debemos de tomar tiempo para meditar sobre la situación, para que podamos actuar sensatamente. Debemos respirar profundo, contar hasta 10, como dicen, ¿verdad? Y para actuar sensatamente. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Aquí la palabra blanda significa tierna, suave, delicada y gentil. Y si lo que vamos a expresar en una situación álgida no corresponde con uno de estos adjetivos, entonces no estamos actuando con sabiduría, aunque digamos conocer la palabra.
Y nosotros tenemos que ser así, miren, no importa que la persona que nos está agrediendo, que nos está insultando, que nos está haciendo algo, nosotros somos responsables por lo que nosotros hacemos, decimos, sentimos, pensamos y cómo actuamos, pero no somos responsables de lo que hace el otro. Y nuestra responsabilidad es actuar como nos enseña la palabra. Ahora, en cuanto al vocablo áspera, se refiere a expresiones que causan dolor. Lamentablemente, muchas veces somos tan viscerales que parece que en lugar de hablar con la boca, lo hacemos con el hígado. Hagan de cuenta, miren, es como cuando nos avientan una pelota. Y pues tenemos dos formas de regresar la pelota a quien nos la envió, nos la aventó. O lo hacemos suavemente o la regresamos violentamente. Cuando lo hacemos con suavidad, estamos respondiendo. Pero si lo hacemos violentamente, estamos reaccionando. Es lo mismo con la ira. Una forma de responder suave, paciente, con inteligencia, va a quitar la ira, el coraje, el enojo. Pero una reacción insensata, imprudente, áspera o violenta, va a avivar el fuego y va a hacer subir el enojo. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que deseamos? O ¿qué es lo que queremos con la respuesta que estamos dando? Porque si reaccionamos, vamos a destruir. Acuérdense que reaccionar es hacerlo con coraje, hacerlo violentamente. Pero si queremos sanar, si queremos edificar, si queremos dar gloria a Dios, si queremos la paz, entonces el camino a seguir es responder con suavidad, responder amablemente, responder pacientemente, con inteligencia. Por eso dice Proverbios 26, 4 y 5, dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. O sea, nunca reacciones ante el necio de acuerdo con su necesidad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Aquí lo que quiere decir es que no debemos reaccionar siendo igual de necios. Lo que tenemos que hacer es responder como merece. O sea, responder de acuerdo con la naturaleza de su necedad. El Señor Jesucristo muchas veces, ahí en los evangelios lo vemos, guardaba silencio cuando le hacían preguntas impertinentes. Obviamente quedarnos callados no es la regla en todos los casos, como tampoco lo fue para él. A ver, acuérdense cómo les decía a los fariseos a veces ante sus preguntas, a veces decía, ustedes, decía, víboras, sepulcros blanqueados y que no sé qué. Claro que nosotros no vamos a decir lo mismo porque no somos el Señor, ¿verdad? Y él tenía autoridad para decirlo. A veces es necesario que se responda a las palabras de un necio, solo que al hacerlo se debe de tener cuidado de no imitarlo teniendo reacciones viscerales. Si alguien nos habla con palabras malsonantes, por ningún motivo debemos hablarle igual. Recordemos que estamos enojados por su insensatez, pero no vamos a actuar siendo igual de necios. Los cristianos no debemos reaccionar con enojo insultando como nos insultan. Nuestra lengua debe estar conectada a nuestro cerebro que está sujeto al Espíritu Santo que lo gobierna y le lleva a responder mansa y sensatamente. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren, hay algo que trae graves consecuencias a nuestra vida. En especial, aunque no lo creamos, a nuestra salud mental y emocional. Y eso es el enojo y la ira. La ira es un sentimiento, pues, que nos causa enojo. Y el enojo nos mueve a la ira, al rencor y al resentimiento contra alguien. El rencor es un sentimiento intenso que dura en el tiempo y suele ser silencioso, a veces no lo damos a ver.
Y el resentimiento es la molestia que, aunque no de mucha profundidad, sí se expresa de forma violenta. Pero ¿saben qué? Que ninguno de los dos se forman de la noche a la mañana. Y aunque el enojo en sí mismo no es pecado, la forma en que lo manejamos sí lo es. Y si permitimos que perdure en el tiempo, pues inevitablemente nos va a provocar frustración, tristeza, angustia, ansiedad. Y ahí estamos hablando de salud mental y salud emocional. Hay un refrán que a nosotros nos decían, a mí me decían cuando era niña y que de repente me enojaba por algo, decía, el que se enoja pierde. Y es cierto. Y aquí el texto nos enseña a ser libres de resentimientos, de rencor y de ira. Si no es así, nos vamos a causar problemas sin ninguna necesidad. Hoy en día la gente se confunde pensando que solo porque alguna persona es muy enojona, muy bronca, tiene mucho carácter, pero saben que nada que ver. Porque cuando nosotros de verdad leemos, estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el carácter no es lo que se piensa, porque hay una diferencia, gran diferencia entre tener carácter y ser temperamental. Todos nacemos con temperamento, pero el carácter se forma con nuestras vivencias, con los eventos que pasamos y el entorno en donde nos desenvolvemos. Uno de los mayores problemas del ser humano en cuanto a temperamento se refiere es precisamente la ira o el enojo. Y yo me atrevo a decir que todos conocemos personas que por enojo han destruido sus matrimonios, han perdido trabajos, han deteriorado su salud y han llegado hasta la muerte, sin faltar la ofensa y difamación a otros, y todo por estar enojados. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios fuimos creados para glorificarlo, aprendiendo a controlar nuestro temperamento, mostrando fuerza de carácter a la hora de responder. Dice el texto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para que podamos ser libres de nuestro enojo, es necesario que no esperemos hasta el día siguiente para resolver lo que nos hizo enojar. Para que no demos lugar a Satanás. Que no vaya a empezar a maquinar ideas diabólicas en nuestra mente. ¿Qué quiere decir aquí? Que en otras palabras, si nosotros nos quedamos con el enojo, si permitimos que perdure, si no lo metemos a la obediencia a Cristo y lo dejamos sin resolver, es algo que tal vez no tenía ninguna importancia y que ahora, por eso, se ha hecho grande. Miren, enojarse es fácil. Controlarse, eso sí es muy difícil. Pero la palabra de Dios puede cambiar nuestra vida y hacer cosas en nuestro corazón que solo no podríamos. Y aquí se hace presente la gracia guiadora de Dios de la cual hemos estudiado, que nos dice que si escuchamos más, si hablamos menos y si nos enojamos todavía menos, tendremos lo que esperamos. Y eso es ser lo que dice Mateo 5:9 en las bienaventuranzas, allá en el Sermón del Monte, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los bienaventurados son aquellos que sus vidas han sido bendecidos con la gracia de Dios. Y la descripción que se da de los pacificadores no tiene nada que ver con características naturales de las personas, porque eso es algo dado por Dios, es una característica del fruto del Espíritu Santo. Recuerden que el fruto del Espíritu, una de las características es la paz, dice amor, gozo, paz. Los pacificadores. Entonces, los pacificadores son los cristianos que buscan la paz, porque miren, los creyentes que asisten a alguna congregación, pero que no son cristianos, que solamente simpatizan, aunque digan que son cristianos, pero no se comportan como cristianos, y que son iguales a aquellos que no tienen a Cristo, jamás podrán ser llamados pacificadores, porque no saben que son enemigos de Dios. Por lo tanto, no conocen la paz. Fíjense, esta semana yo me acabo de enterar de una iglesia que tiene, yo creo que, no sé, a lo mejor hasta 200 años, quién sabe cuántos años tenga, pero muchísimos años, aquí en la ciudad.
que está teniendo problemas porque un grupito de hermanitas a las que ya ya se molestaron porque el pastor, en lugar de durar 5 años, que era por lo que lo habían contratado, ahora tiene 7 y ya lo quieren echar fuera y andan haciéndole la guerra al pobre hombre. Seguramente por algo que no les gustó que les dijo y ya no les gustó y esos no son cristianos. Esos son creyentes. Pero eso sí, son hermanitas que tienen, yo creo que como 90 años ahí en la iglesia. ¿Ustedes se imaginan una cosa así? Dice la palabra de Dios que por sus frutos los vas a conocer. Entonces, si una persona que en lugar de ser amable con su pastor, si tiene algo que no le gustó, bueno, platicarlo con él, comentarlo, no sé, si tengan consistorio, si tengan ancianos, no sé yo cómo se manejen ahí en esa iglesia, platicarlo con ellos, hablar con el pastor, pero buscarlo de esa manera, no llamar a toda la iglesia y tú no has ido a la iglesia, bueno, ven porque va a haber votación y tienes que firmar para que el pastor se vaya. ¿Qué es eso? Eso está mal. ¿Y saben por qué? Porque pacificadores no es un título que llevemos los cristianos, es una marca que nos identifica como lo que somos gracias a la obra del Espíritu Santo que obra en nuestro interior. Porque ni siquiera es por nosotros, porque si por nosotros fuera, actuaríamos igual que esos disque hermanitos. Eso no es algo que podamos aprender. Es algo evidente en nuestra manera de vivir y en nuestro diario caminar, porque ahora somos nuevas criaturas. Y aunque ciertamente seguimos luchando con el pecado, ya no nos gozamos en él. Y tampoco deseamos ofender a nuestro Padre Celestial. Entonces ahora promovemos la paz. Ya no reaccionamos de manera agresiva porque ya no estamos bajo el poder de Satanás. Ahora respondemos y estamos dispuestos a ser lentos para hablar, porque hemos aprendido a ser prudentes y le dejamos las cosas a Dios y promovemos la paz a nuestro alrededor. Así que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el ejemplo de cómo actuar ante circunstancias difíciles. Y si Él, siendo igual a Dios, no se libró de todo eso, pues nosotros mucho menos. Imagínense, Jesús lo vivió. Él sabía lo que nosotros íbamos a pasar. Sabe que somos carne y que en nuestra condición humana somos vulnerables, no somos infalibles, somos vulnerables. Por eso vino a este mundo a enseñarnos cómo debemos actuar. Y nos enseñó en su palabra lo que debemos de hacer ante circunstancias adversas. Miren, Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, nos ha dado de su gracia para hacer lo que nuestras fuerzas humanas no podemos. Esto es, actuar conforme a su voluntad, respondiendo y no reaccionando. Oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. No sea perezoso, no sea negligente, se lo digo con mucho cariño, no se ofenda. Investigue, de verdad, estudie, escudriñe y medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Eso es ser irresponsable. Si usted escuchó hasta este punto, significa que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, le voy a pedir que me regale un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Por cierto, quiero agradecer a todas las personas que se han unido a este canal. Ya son casi 400. Pueden parecer poquitas, pero para mí son muchas. Y yo le agradezco mucho a Dios por sus vidas y oro aún sin conocerlos, porque yo sé que Dios los conoce. Y yo les agradezco que se tomen su tiempo para escuchar. Yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.